Agradezco su asistencia. Me da gusto que hayan podido estar aquí. Si tienen alguna duda a lo largo de la videollamada, con gusto me pueden ir diciendo. Me pueden interrumpir en cualquier momento. Si por alguna razón es un número por otro que no sea, también díganmelo. Y si se dan cuenta, también díganmelo para poderlo corregir. ¿Sale? Pues son ya las 9 de la noche. Igual ahorita me puedo esperar 1 o 2 minutos para iniciar. Hace rato tuve otra videollamada en la que ya no me podía esperar para poder llegar aquí a tiempo. Pero aquí me espero un minuto más y empezamos. Pues bueno, me presento, soy Elizabeth Martínez Romero, voy a estar trabajando con ustedes este módulo y cualquier duda que tengan me pueden escribir, ya sea por el mensajero o por el correo institucional y yo trataré de contestarles lo más pronto posible. ¿Ok? Por respeto a ustedes, porque también ustedes se conectaron temprano y para no hacerlos esperar más tiempo, vamos a dar un pequeño repaso de fracciones, sobre todo para que puedan hacer sus ejercicios que vienen marcados en la plataforma. Buenas noches, Gerardo. Bienvenido. Hay ocasiones en las que todavía se les complica un poquito las fracciones, sobre todo la plataforma les pone les pone operaciones mixtas, operaciones impropias y propias. Buenas noches, Naima. Buenas noches, Andrea. Ya, eh, buenas noches a todos. Ya había saludado también a Edith y a Karen. Pero les agradezco mucho que hayan podido estar. Estoy grabando la sesión para poderles compartir a sus compañeros que no han podido asistir por alguna razón o por cuestiones de trabajo o hasta por ustedes mismos si quieren volverla a ver en otro momento, lo puedan estar checando o para que no tengan que estar haciendo ahorita anotaciones, sino que también sepan que se va a grabar o que se está grabando la clase. Recuerden que a lo largo de los cronogramas yo les voy a estar compartiendo diferente información. Entre las cosas que a veces también me escribían los alumnos es que tenían dudas en la sección de fracciones, por eso esta clase la voy a dar a fracciones. En el primer cronograma vienen 2 videos, en el segundo cronograma también así van a estar viniendo videos, hasta en unos 2 o 3 videos, donde a veces he dado diferentes clases, por ejemplo, de porcentajes y regla de 3, entonces ya tienen más información que acabar con uno, acabar con otro y para evitar o para que tengan más material y ustedes puedan pasar la materia de la mejor manera. ¿Vale? Por eso estoy generando como este tipo de información. Entonces les agradezco su asistencia a todos y pues vamos a comenzar. Primero vamos a identificar o vamos a recordar un poco, pues ya igual estamos en la universidad, pero vamos a recordar un poco las fracciones. Las fracciones existen 3 o de diferentes representaciones, las fracciones propias, las fracciones impropias y las fracciones mixtas. ¿Cuál es una fracción? Nosotros a veces ya los utilizamos sin determinar o sin decir, esta es una fracción propia, esta es una impropia. Cuando tenemos una fracción propia es cuando nuestro numerador, o recordamos que las fracciones van a tener 2 términos, el término de arriba es el numerador, luego tenemos nuestra línea indicando la separación y tenemos al denominador. Entonces, el numerador o el denominador me va a indicar en cuántas partes está dividida mi fracción o mi entero y el numerador cuántas de ellas tenemos. Por ejemplo, en el primero está nuestro entero dividido en 2 y solo tenemos una sección coloreada, que sería la sección en verde. En nuestra segunda fracción tenemos séptimos o nuestro entero está dividido en 7 y solo tenemos 4 partes de ese entero. La siguiente 5 sextos, solo tenemos 5 de nuestro entero que es 6
igual 1/6, 6/6 y 1/10. Entonces, para nosotros identificar si es una fracción propia, el número que tenemos en el numerador es menor al número que tenemos en el denominador. Por ejemplo, aquí 6/6 el 6 es menor que el 7, por eso es una fracción propia. Para las fracciones mixtas, nosotros tenemos, o está compuesta con un número entero como de un pedazo de una fracción. Normalmente la fracción que acompaña a ese número entero es una fracción propia, lo que teníamos en la anterior, donde nuestro numerador es más pequeño o es un número más pequeño que el denominador. Aquí nada más busqué una imagen que les pudiera ayudar. En las fracciones impropias, por ejemplo, aquí tenemos 3 vasos, bueno, tenemos 4 vasos, 3 vasos de ellos enteros, por eso tenemos el 3, y el último vaso está a la mitad, por eso tenemos 3 enteros, 1 medio. Estas fracciones mixtas las podemos trabajar o podemos representarlas también de una manera impropia. La fracción impropia, como lo teníamos o al contrario de las fracciones propias, las fracciones impropias, el numerador va a ser mayor. Por ejemplo, aquí tenemos 7/6. El numerador es más grande que el denominador. Y eso, cuando este sea un número mayor, eso quiere decir que es una fracción impropia y que esta fracción impropia se puede representar de dos maneras, como la fracción mixta o como una fracción impropia. ¿Cómo podemos hacer el cambio de una a otra? Si nosotros tenemos una fracción mixta, podemos pasarla impropia y de una fracción impropia podemos pasarla mixta. Para de una fracción mixta pasarla impropia, lo que nosotros necesitamos hacer es multiplicar mi entero por el denominador. En este caso me quedaría 1 por 6 y le tengo que sumar el numerador que tengo aquí, que sería 1. Y entonces 1 por 6 son 6, 6 más 1, 7 y me quedo con el denominador que aquí yo tenía. Entonces por eso aquí tenemos 7/6. ¿Hasta aquí alguna duda? Pues creo que no, nadie abrió su micrófono. Pueden utilizar el chat o pueden, perfecto, ya aquí también me escribieron por el chat, todo bien, y si no, igual, si yo veo que nadie prende el micrófono, pues supongo que no tienen duda, ¿sale? Entonces, de ahora de las fracciones impropias podemos pasar a fracciones mixtas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer nuestra división, por ejemplo, 7 entre 6. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 6 en el 7? Cabe una vez. 1 por 6 son 6 y nos sobra una. Y entonces aquí me queda aquí. Este número que tengamos aquí siempre va a ser el entero. En este caso sería 1 y la fracción va a estar formada por el numerador y el denominador. 1/6. Entonces podemos estar pasando de fracciones impropias a fracciones mixtas o de fracciones mixtas a fracciones impropias. Entonces aquí voy a borrar unas cosas para que no se vea tanto. De una fracción mixta lo podemos pasar a una impropia o de una impropia a una mixta. Una vez que ya hice este pequeño repaso de las fracciones, en el ejercicio de la unidad número 1, déjeme ver si lo tengo aquí abierto todavía. Creo que es el ejercicio 2 y 3, les piden algunas operaciones con fracciones y esos son ejercicios que solo les sirven de repaso, pero ese repaso es importante que lo tengan porque creo que el examen de problemas aritméticos de uso cotidiano, ahí les van a aparecer varias fracciones, entonces es por eso que ahorita entré, pero en la unidad 1, tema 1 de aritmética, ejercicio 2 y 3, voy a estar haciendo ejercicios muy parecidos a los que tenemos ahí. Pero antes de entrar a las fracciones,
a las operaciones con fracciones, hay que recordar, nosotros ya vimos que nosotros tenemos un numerador y un denominador. Si me piden hacer una suma o si me piden tener una suma de fracciones, tengo que identificar si los denominadores de mis fracciones son iguales. Cuando el denominador o el número de abajo de mis fracciones es igual, no va a haber ningún problema. Yo me voy a quedar con ese denominador y voy a sumar únicamente los numeradores. Por ejemplo, en este caso tengo A entre C y C. Si estos son iguales, no hay ningún problema. Yo lo escribo tal cual en el denominador y solamente sumo o resto mis numeradores. Cuando no tenemos o cuando nuestros denominadores son diferentes, si nada más tenemos dos sumas, o perdón, dos fracciones, podemos aplicar esto de multiplicarlos. Obviamente con la práctica pueden identificar luego el mínimo común múltiplo o pueden calcular el mínimo común múltiplo de sus fracciones, sobre todo cuando tienen dos, más bien ya 3, 4, 5 fracciones, sí les conviene sacar el mínimo común múltiplo y una vez que salgan el mínimo común múltiplo, trabajar con ellos, trabajar con él. Sin embargo, si son de dos, pueden aplicar esta formulita donde lo que multiplican los dos denominadores que tienen aquí y multiplican el A por el D y el C por el B y lo dejan en el numerador. ¿De dónde sale esta fórmula? Esta formulita sale de multiplicar estos dos valores y decir, ok, CD entre C me va a quedar D por A, me va a quedar 7D. ¿Ok? Después, si yo divido CD entre D, me va a quedar C. C por B, aquí lo tengo marcado, C por B. Ese es el proceso en el que se calcula. Cuando es una suma o es una resta y que los denominadores son diferentes, vuelvo a repetir, no se pueden sumar tal cual como acá el caso, sino lo que tenemos que hacer es dejar las mismas representaciones, pero con el mismo denominador para poderlo sumar. Y es por eso que se hace ese proceso. Cuando son restas y tienen el mismo denominador, aplica igual que la suma, solamente se resta, eliminando menos el sustrayendo, pero si no tienen el mismo denominador, si son diferentes, podremos aplicar el multiplicarlos tal cual y seguir esta fórmula o calcular el mínimo común múltiplo si son más operaciones. Cuando tenemos la multiplicación de fracciones, no me interesa o no me va a afectar nada si tienen diferente denominador, porque la multiplicación de fracciones siempre vamos a multiplicar los numeradores y los denominadores. Entonces, si son iguales, no importa, si son diferentes, no importa. Yo que voy a multiplicar mi numerador por mi numerador y lo voy a poner en un numerador y voy a multiplicar mi denominador por mi denominador y lo voy a poner en el denominador. Eso para la multiplicación de funciones. Aquí la representación que yo estoy haciendo en las fracciones de A sobre B y de B sobre D son puras fracciones que pueden ser propias o impropias, ¿sale? Aquí no hay ahorita, o no los puse como en mixta, vamos a ver unos ejemplos en cómo se hace la multiplicación mixta. Para cuando tenemos una división, que aquí no se alcanza a ver bien, pero esta es una división de fracciones, lo que vamos a hacer vamos a hacer un cruce. El numerador por el denominador va a ir en el numerador, ¿ok? Y el denominador por el numerador de la segunda, el denominador de la primera por el denominador de la segunda va a ir en el denominador. Eso lo pueden ver así. Pueden aplicar también cuando tenemos la división de fracciones. Pueden aplicar la ley de los extremos, la ley de la herradura o la ley del sándwich, dependiendo de cómo lo hayan visto a lo largo de su vida estudiantil. Pero podremos tener también una representación de A sobre C entre B sobre D, que es lo mismo
que aquí en este caso la división solo representado de fracción entre fracción y es el mismo proceso. Aquí sería numerador o extremos por extremos, lo multiplicamos, medios por medios, los extremos van en el numerador, que en este caso me quedaría A por D, y los medios C por D me queda. Y si se fijan, este resultado es el mismo que yo tengo anotado acá. ¿Cuál ustedes van a utilizar? La que, perdón, aquí se me puse el borrador en vez de... con la que ustedes se sientan más cómodos. Si se sienten más cómodos haciendo la división de manera horizontal, adelante, o si se sienten más cómodos haciendo la ley del sándwich, de la herradura o de los extremos, como ustedes se sientan, si se fijan, llegamos al mismo resultado en la división de fracciones. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, todo lo que he hablado a lo largo de estos minutos ha sido la introducción para nosotros empezar a trabajar. Cuando nosotros tenemos fracciones mixtas, perfecto, muchas gracias, ya los leí acá por el chat. Cuando nosotros tenemos fracciones mixtas, nos conviene un poquito más pasarlas a impropias y de impropias irlo trabajando. Sobre todo para multiplicación y división va a ser de ley pasarlas de matrices mixtas a matrices impropias y de así es como lo vamos a manejar. Cuando son sumas de matrices, ahí no afecta, ahí yo puedo sacar mis numeradores, perdón, mis mixtos y sumar mi mixto con mi mixto. A ver, déjeme ver. Son los mismos ejemplos que podemos ver en la clase y en los libros que recomienda. No, ahorita voy a poner otros ejemplos, Carolina, ¿sale? Aquí traigo preparados 1, 2, creo que son 4, 5, 6, 7 operaciones diferentes. No les puse exactamente las mismas para que tengan diferente material o tengan más información, ¿va? Entonces, todo lo que ahorita vimos, vamos a empezar a hacer ejercicios. Ejercicios que están más o menos del tipo que les piden en la plataforma para que ustedes ya sepan cómo poder contestarlos y que lleguen a su ejercicio de práctica de una mejor manera. El primer ejemplo, nosotros tenemos una suma y una resta. Lo primero que tenemos que checar son los denominadores. En este caso, todos tienen el denominador de 11. Eso me va a ayudar, o siempre que ustedes tengan los mismos denominadores, se nos va a hacer muy sencillo porque no nos vamos a estar peleando que con el mínimo como múltiplo y con ver con cuál me quedo, con cuál si multiplico, si divido, o que nos podamos quedar con el mismo. Entonces, si se fijan, esta operación podemos dejarla, o como tienen el mismo denominador, mi denominador va a ser 11. Ahora, yo lo único que tendría que hacer es al 15 sumarle 8 y restarle 13, porque afortunadamente tienen el mismo denominador. Y aquí, si yo al 15 le resto 13, me van a dar 2 y 2 más 8 son 10. O podríamos hacer esta suma de 15 más 8, que son 23, y así a 23 le quitan 13, les da 10. Entonces aquí tenemos 10 octavos. Esto, cuando ustedes tengan el resultado, sobre todo en este ejercicio, pueden checar si aparece luego ahí en sus opciones. Si no aparece en sus opciones, van a checar si no está representado de diferente manera. En este caso, este es una fracción propia. El numerador es menor que el denominador, entonces no hay otra manera. Si no les dio así, es que hubo un error en el camino. Sin embargo, cuando tenemos una operación impropia, y no les aparece tal cual, a lo mejor van a tener que hacer una conversión de impropia a mixta, o si a ustedes les da un resultado mixto, regresarlo impropio para ver en cuál es el que coincide.
Entonces, no hubo problema, el denominador era el mismo, yo sumé y resté tal cual. En el siguiente ejercicio, nosotros tenemos denominador de octavo, medios y cuartos. Cuando nosotros tenemos este tipo de denominadores, para evitar entrar a lo del mínimo común múltiplo, podemos determinar y quedarnos si todos son múltiplos de ellos. Por ejemplo, checo el más grande. En este caso, el número más grande del denominador es el 8. ¿El 8 lo puedo dividir entre el 2? Sí. ¿El 8 lo puedo dividir entre el 4? Sí. Por lo tanto, me quedo con el 8. Pero si ustedes no se acuerdan de esta parte, pueden hacer el mínimo común múltiplo, que me tendría que poner yo aquí un 8, un 2 y un 4 y empezarlos a dividir. Yo lo divido entre 2 y entonces me queda 4, 1 y 2. Ahora vuelvo a dividir entre 2, 2, este 1 ahí se queda porque ya no, y aquí tenemos un 1. Lo divido entre 2 y me queda un 1 y entonces aquí ya nada más multiplico 2 por 2 por 2. En este caso, esto es lo del mínimo común múltiplo. Me quedaría 8. Así como yo les dije que en este caso podría ser el 8 por quedárnoslo, pero que esta sería la justificación matemática. Entonces, yo lo que voy a hacer es de mis partes que tenía mis fracciones, yo tenía una fracción dividida entre 8, yo tenía una fracción dividida entre 2 y una fracción dividida entre 4, como las de al principio que teníamos, unas estaban entre 2, otras aquí no tengo entre 4, y otras entre 8. Lo que vamos a hacer al momento de calcular el mínimo común múltiplo es toda esa fracción coloreada que tenía de mi entero, distribuirla y ahora toda dividirla entre 8 para poderlo agrupar. Entonces, mi mínimo común múltiplo va a ser 8. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para poder operar? Voy a utilizar 8 entre 8. 8 entre 8 es 1. 1 por 3, y aquí voy a poner a lo mejor el 1 por 3 para hacerla tal cual. La siguiente operación o la siguiente fracción es 5 medios. Voy a hacer el mismo proceso. 8 entre 2, 4. 4 por 5. Entonces, como aquí va unido con uno más, voy a poner más. La división fue 4 y voy a multiplicar por 5 que tenemos en numerador. Y por último, voy a hacer el mismo proceso, pero con la otra fracción. Mi otra fracción es 8 entre 4. 8 entre 4, bueno, aquí tenemos un menos, va a estar aquí un menos. 8 entre 4 son 2 y mi numerador es 3, por lo tanto, así me va a quedar. Yo lo que estoy haciendo es representar estas mismas fracciones de una manera en la que todos estén divididos entre 8. Por lo tanto, mi operación me queda 3 por 1, 3, más 4 por 5, 20, menos 2 por 3 son 6, entre 8. Y entonces, si a 23 le quitamos 6, me quedaría 17 octavos. ¿Estamos de acuerdo? Este 17 octavos, volvemos a lo mismo. Yo checo, ok, ya eso ya me dio en la plataforma, veo, busco 17 octavos, no me aparece, ok, aquí esta es una fracción impropia. El numerador es más grande que el denominador, por lo tanto yo puedo pasarlo a fracción mixta si no me aparece el 17 octavos en los resultados. Entonces, ¿qué hago? Lo pongo 17 entre 8. Caben 2 veces, 2 por 8 son 16, para 17, 1. Por lo tanto, esta fracción representada en una fracción mixta, ponemos primero el entero, el entero, que fueron 2, y ahora ponemos la fracción. El numerador va a ser el residuo, que fue 1, entre cuánto estuvimos dividiendo,
entre nuestro dividendo, que nuestro dividendo fue 8, entonces 8. Si ustedes no encuentran el 17 octavos en el resultado, busquen la fracción, la fracción mixta 2 enteros, 1 octavo. Y entonces, si no aparecía el 17 octavos, sí les va a aparecer el 2 enteros, 1 octavo. Entonces, ahí nada más para que tengan mucho cuidado en eso. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Muchas gracias para los que contestaron. Vamos a seguir haciendo operaciones. En las multiplicaciones, ya hicimos, en los anteriores, hicimos sumas y restas, perdón, sí, sumas y restas, utilizando denominadores iguales y denominadores diferentes, ya utilizando hasta el mínimo como un múltiplo. En este caso, cuando tenemos multiplicación de fracciones mixtas y tenemos otra fracción. ¿Qué es lo conveniente aquí? Cuando vean ese tipo, pasemos esas fracciones primero impropias y una vez que tenemos fracciones impropias, aplicamos la formulita de multiplicar los numeradores y luego multiplicamos los numeradores y lo ponemos en el numerador y luego multiplicamos los denominadores y lo ponemos en el denominador. En este caso tenemos 2 enteros por 1/3, tenemos 6 enteros, perdón, 2 enteros, la primera fracción es 2 enteros 1/3, la siguiente fracción es 6 enteros 5/5 y la otra sí es una fracción propia que es 1/4. Por lo tanto, primero voy a convertir esta fracción a fracción impropia. Multiplicamos 2 por el 3 y le sumamos el numerador más 1 y todo va a estar entre mi denominador. Por lo tanto, 3 por 2 son 6 más 1, 7 tercios es mi primer fracción. Mi segunda fracción, voy a multiplicar 6 por 5 y le voy a sumar este numerador del 2 y todo va a quedar en quintos. Entonces me quedaría 6 por 5 más 2 entre, como aquí está dividido en quintos, va a ser entre quintos. 6 por 5 son 30, 30 más 2, 32 quintos. Y la última fracción, yo no voy a hacer nada porque ya está en 1/4. Una vez que yo ya convertí esas fracciones, voy a empezar a multiplicar. Voy a volverla a reescribir y voy a tratar de poner aquí los mismos colores. Esta daría lo mismo multiplicar 7 tercios por, aquí tenemos 32 quintos, y por 1/4, que era lo que teníamos. Recordemos que cuando tenemos fracciones, cuando tenemos multiplicaciones, se multiplican mis numeradores y se multiplican los denominadores. Por lo tanto, me quedaría 7 por 32 entre 3 por 5 por 4. ¿Ok? Yo multiplico y yo hago esta operación. En este caso, 7 por 32 son 7 por 2, 14, llevamos 1 y 21 y 1, 22, 240. Perdón, 224, entre 3 por 5 son 15 y 15 por 4 son 60. Aquí puede haber dos opciones. Nosotros podemos tenerla así o esta fracción se puede simplificar. Para simplificar, ¿qué significa? Es que si vamos a dividir esa fracción en, por ejemplo, esta fracción se puede sacar al menos la mitad y entonces tendré que dividir el numerador entre 2 y el denominador entre 2 y va a ser lo mismo. Entonces recordemos que siempre las fracciones se pueden representar de diferentes maneras o podemos llegar a aplicarla también mixta.
Si no encuentran el 224 sobre 60 en sus resultados, lo que ustedes podrían decir es, ok, simplifico mi fracción. Y para simplificar mi fracción, yo no sé si lo puedo sacar más. De hecho, le vamos a poder sacar cuarta, pero no alcanzo a verlo al menos un cuarta. Entonces, yo saco mitad. Si los números del numerador y del denominador son números pares, de ley van a tener mitad. Entonces, 224 entre 2 serían 112 y 60 entre 2 son 30. Otra vez tenemos aquí, tenemos números donde son pares. El 112 es número par, el 30 es número par, por lo tanto le podemos sacar otra vez mitad. La mitad de 112 son 56 y la mitad de 30 son 15. Aquí, ¿qué podríamos sacarle? O podríamos sacarle tercera o podríamos sacarle quinta. El 56 no tiene quinta porque no termina ni en 5 ni en 0. Y el 15 sí tiene quinta, el 15 sí tiene tercia, pero podremos, otra reglita para saber si tiene, si es tercia o si tiene tercia, mi operación es sumar los dígitos. Y si la suma de los dígitos es un múltiplo del 3, tendría tercia. En este caso, 5 más 6 son 11. 11 no es múltiplo del 3, por lo tanto, yo ya no puedo simplificar más mi fracción. En este caso, aquí tengo mi fracción impropia más simplificada. Si, por ejemplo, este fuera un ejercicio de la plataforma y ustedes no encuentran este resultado y tampoco encuentran este resultado más simplificado, podemos pasarlo a una fracción impropia. Entonces quedaría 56 entre 15. 56 entre 15 nos cabe, no nos caben 4 veces, el 56 nos caben 3, entonces me queda 3 por 15, perdón, 3 por 5, 15 para 16, 1, 3 por 1, 3 y 1, 4 para 15, 11. Por lo tanto, esta fracción es igual a 3 enteros. El residuo fue 11 sobre 15. Y entonces ya buscamos en nuestros resultados si 3 enteros, 11 quinceavos aparece. Y si aparece, bueno, más bien va a tener que aparecer si era el resultado correcto. Entonces aquí tenemos las 3 opciones a una fracción impropia sin simplificar, una fracción impropia simplificada y una fracción mixta. ¿Hasta aquí alguna duda? Gracias. ¿Contestar? ¿Alguna duda a los demás? Perfecto. Entonces continuamos. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, aquí tenemos otra operación. En esta operación tenemos tres fracciones. La primera es impropia, la segunda impropia, la tercera, perdón, la primera y la segunda son impropias, perdón, propias, y la última es impropia, pero no me interesa. O sea, yo una vez que lo tengan así, pueden aplicar lo mismo en multiplicar numerador por numerador por numerador y denominador por denominador por denominador. Entonces, en este caso yo ya no tengo que hacer otra, no me conviene pasarlo a mixtas, yo ya las tengo así tal cual en fracciones, perdón, y yo voy a aplicar solamente mi multiplicación. Una vez que yo tengo esto, recuerdan que me quedaría, o es lo mismo que tener, lo voy a escribir aquí como fracción, 8 treceavos, 8 sobre 13 por 4 sobre 18, parecía 4 negativo, 4 entre 18 por 13 cuartos. Yo que tengo que multiplicar el 8 por el 4 por el 13 y dividirlo entre 13 por 18 por 4. Antes de multiplicar, les recomiendo que hagan esto.
y que ustedes vean si algo se puede simplificar para no tener que multiplicar 32 por 13 o 13 por 18 y luego por 4. Entonces, esos serían unos números muy grandes y luego iban a tener que simplificar. Lo que podemos hacer de esta manera es decir, ok, este 13, como se está multiplicando y luego se está dividiendo entre 13, se me está haciendo un 1. 13 entre 13 son 1. Por lo tanto, en matemáticas podemos a veces ahí decimos, se nos va. ¿Qué otro número se nos va? Este 4 entre este 4 se me hace 1. 4 entre 4 es 1 y entonces lo puedo quitar. De esta manera me queda que mi resultado sea 8 entre 18. Yo checo y veo, ok, ¿aparece el 8 entre 18? No, no aparece. Ok, voy a checar si se puede simplificar. Al 8 le podemos sacar mitad y al 18 le podemos sacar mitad. Por lo tanto, porque son números pares, 8 entre 2 es 4 y 18 entre 2 son 9. Yo ya simplificado me quedan 4 novenos. Yo ya no lo puedo simplificar más porque al 4 no lo puedo, por ejemplo, el 9 solo es múltiplo del 3, entonces el 4 no es dividido, o no se puede dividir entre 3, por lo tanto ahí lo dejo como 4 sobre 9. ¿Qué otra cosa? O sí lo podrían haber hecho, o sea, podrían haber multiplicado todos los valores y les quedaba un resultado más grande. Si tienen ahí a la mano una calculadora, eso daría lo mismo. También, este es el resultado más simplificado. Este es aquí les voy a marcar. El más simplificado es esto, pero si ustedes no lo alcanzaron a notar y ustedes multiplicaron 32 por 13, en el numerador les aparecería 416 y 13 por 18 por 4, 936. Esa fracción es correcta, o sea, todos son correctos. Este resultado es correcto, este resultado es correcto y este resultado es correcto. Sin embargo, volvemos a lo mismo y decimos, ok, a mí no me aparecen las opciones del 416 sobre el 396. No es que estés mal, es que hay que tratar de llegar al valor más simplificado. Obviamente, si lo haces de esta manera del 416 entre el 396, a lo mejor vas a hacer más pasos o más veces el proceso para llegar al 4 novenos, pero se puede hacer. Creo que vamos bien en tiempos. No, a mí me hace falta, dejé checo 2, 3 operaciones y yo creo que lo alcanzo a hacer. Nada más aquí, o igual lo dejamos adelantado. Y por ejemplo, aquí el 416 entre 2 me daría un 208 y 936 entre 2 son 468. Y como sigue siendo par, lo podemos seguir dividiendo. El 208 entre 2 son 104. 104. Entre el 468 entre 2 me daría 234. Sigue siendo par, le sacamos mitad. La mitad de 104 serían 52 entre 117, que sería la mitad de 334. Pero aquí como ya no tenemos mitades, si se fijan, el numerador es par, pero el denominador no es par. No le podríamos simplificar, mitad no tiene, cuarta no tiene ningún valor de múltiplo de 2, pero podríamos decir, ok, tercera tiene sumo, el 117, si lo sumo, sí me da 9, que es un múltiplo, pero el 52 si lo sumo son 7, entonces no tiene tercera. Quinta no tiene, séptima no tiene, pero yo sé que el 52 entre el 13 sí es entero y el 117 entre el 13 sí es entero. Por lo tanto, la que tendrían era treceava, quedándome 52 entre 13 es 4 y 117 entre 13 es 9. Por lo tanto, si se fijan, llegamos al mismo resultado. En la primera es evitar algunas multiplicaciones. En la segunda es, ok, me voy a la segura, no alcanzo a ver si se eliminan, si se hacen uno o no. Entonces multiplico y empiezo a simplificar y simplificar para que
seguramente el 4/9 sea el resultado que aparezca entre mis opciones, ¿sale? Para hacer aquí una división, no estoy tratando de hacer lo que aparecen o ejercicios muy parecidos a los que les aparecen. La división la podemos hacer de dos maneras, como les dije, aplicando la ley de sándwich o en su defecto. No sé si tengan alguna duda, perdón, del ejercicio anterior o alguna duda que estén. Veo a que Carolina está escribiendo. Me espero que Carolina me termine de escribir para poder continuar y no avanzar en... Ok, muy bien. Carolina, ¿tienes alguna duda? Ok, perfecto, diciendo todo bien. Perfecto. Les dije si tienen dudas para no seguirlo en el otro ejercicio. Entonces, vamos a continuar haciendo otro ejercicio. Aquí son dos fracciones. Las fracciones no me interesan porque ya no están en mixtas. Entonces, no estando en mixtas me ayudan hoy para hacerlo más sencillo. Si estuvieran en mixtas, recuerden, de mixtas las pasamos a impropias y ya de impropias hacemos las operaciones o las reglas de las fracciones. En este caso es una división. Podemos aplicar el de 4/5 entre 4/6 y aplicar el de la regla cruzada, numerador del primero por denominador del segundo y se ponen en el numerador, en este caso 4/6 y denominador del primero por el numerador del segundo entre el denominador. Entonces me quedaría 5/4. Podemos volver a hacerlo de hace rato, el simplificar y decir, ok, no multiplico o a la segura lo multiplican y 4/6 son 24 entre 5/4 que son 20. Checo, aparece, no aparece. Si no aparece, lo simplifico. ¿Le puedo sacar mitad? Sí, le puedo sacar mitad. 24 entre 2 son 12. 20 entre 2 son 10. Checo si en mis resultados está el 12 décimos. Si no está el 12 décimos, digo, ok, sigo aplicándolo. Para aquí aplicarlo, le saco la mitad. A 12, la mitad es 6. Al 10, la mitad son 5. Entonces, 6/5. Checo, ¿aparece en mis resultados el 6/5? No, no aparece, pero yo aquí me doy cuenta que es una fracción impropia. Por lo tanto lo puedo pasar a mixto. 6 entre 5 es 1 y me sobra 1. Por lo tanto, esta representación puede ser un entero, un quinto. Ya checo, ¿aparece el 1 entero, un quinto? Sí, sí aparece, entonces selecciono esa opción. ¿Sale? Si ustedes no lo quieren hacer aquí por el cruzado, recuerden que les daría lo mismo. Así lo hacen aplicando la regla del sándwich. El numerador arriba, el denominador o de la herradura o de los extremos, no sé cómo la conozcan, son los tres nombres más comúnmente utilizados en matemáticas, dependiendo de sus maestros de años anteriores. Y entonces extremos por extremos van en el numerador y medios por medios, quedándome 4/6 entre 5/4. Si nos fijamos aquí, bueno, va a ser el mismo resultado que acá. Podemos tener el 24 sextos o desde el principio el 4 entre el 4 se me hace 1 y me queda 6/5, que yo sé que el 6/5 es igual a un entero, un quinto y ya lo habíamos practicado en el paso anterior. Ya nada más ahí el detalle era que teníamos que, podían ser así en cruzado o podríamos aplicar las leyes de los extremos. Ah, ya me voy a dar prisa. Ah, no, llevamos 44 minutos, me sobran 15 minutos. Espero que sí voy a alcanzar. Me sobran 2 ejercicios para escucharlos al final si tienen dudas. Cuando tenemos en el siguiente ejercicio un mixto o una fracción mixta, recuerden que al momento que tengamos una mixta, luego la deshacemos o la hacemos o la representamos como una matriz impropia. Para representarlo, recuerden cómo multiplicamos el número entero por el denominador y le sumamos lo del numerador. Entonces, este 7
7 enteros, 5 cuartos. 7 enteros, perdón, 7 enteros, 4 quintos, lo dije al revés. 4 quintos va a ser igual a 7 por 5 más 4, todo entre 5. 7 por 5 son 35 más 4, 39 quintos. Y ahora 39 quintos entre 4 sextos. Y aquí ya lo voy a poner o me va a quedar de una manera. 39 quintos entre 4 sextos. Pueden aplicarlo como en el ejercicio anterior de cruzado el numerador del primero por el denominador del segundo y el resultado va en el numerador, como el denominador del primero por el numerador del segundo y el resultado va en el denominador, teniendo 39 por 6 entre 5 por 4. Una vez que lo tengamos así, o si ustedes lo quisieran ver como 39 quintos entre 4 sextos y aplicamos extremos por extremos, medios por medios. Los extremos van en el numerador. 39 por 6 entre 5 por 4. Y si se fijan, es la misma operación, 39 por 6 entre 5 por 4, y lo podemos multiplicar y luego podemos simplificar. En este caso, 9 por 6 son 54, llevamos 5, y 6 por 3, 18, y 5, 23, entre 20. Los dos son pares, podemos sacarle mitades. Al 234 entre 2 son 117, 117, y el 20, el 20 entre 2 son 10. Entonces, ahí lo tenemos. Igual, es el mismo proceso. ¿O qué podríamos hacer? Simplificar. 39. El 6 viene dado de un 2 por un 3. Esta es otra manera de que ustedes puedan aprender a simplificar. 2 por 3. Y el 4 está o viene de un 2 por 2. Si se fijan, es el mismo, nada más estoy simplificando o estoy dejándolo de una manera como más sencilla para que este 2 con este 2 se me haga 1 y yo ya nada más multiplique 3 por 9, 27, llevamos 2, 3 por 3, 9 y 2, 11, entre 2 por 5, 10. Y ya no tuve que hacer un paso extra, es el mismo proceso. Aquí lo único es, ok, el 117 entre 10 es una fracción impropia, por lo tanto yo lo puedo pasar a fracciones mixtas. ¿Cuántas veces cabe el 117? Perdón, el 10 en el 117. En rojo lo voy a cambiar. Aquí cabe una vez y le sobra 1. En el 17 cabe una vez y le sobran 7. Por lo tanto, serían 11 enteros, 7 décimos. Y yo checo si aparece esta fracción o si aparece esta fracción en mis resultados. Y por último, vamos a tener aquí vamos a agrupar un poquito más, ya hacer nuestro último ejercicio. Tenemos una mixta y aquí multiplicando por 2 fracciones más y toda ella dividiéndola entre otra fracción. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pasar esta fracción mixta a una fracción impropia y una vez que ya lo tengamos, multiplicamos el numerador y luego lo dividimos entre el denominador. Por lo tanto, sabemos que un entero, un medio, va a ser igual a 1 por 2 más 1 entre 2. 1 por 2 son 2 más 1. 3 medios es igual a un entero, un medio. Entonces, tenemos 3 medios. La siguiente fracción no le voy a hacer nada. 2 tercios. La siguiente fracción no le voy a hacer nada. Un cuarto.
Todo eso va a ser dividido entre 5 séptimos. Hago mi operación de mis multiplicaciones en la parte del numerador. Recordamos que el numerador, o cuando son multiplicaciones, va numerador por numerador y denominadores por denominadores. Yo tengo un 3 por un 2 por un 1 entre un 2 por un 3 por un 4. Todo esto lo voy a dividir entre 5 séptimos. Ustedes pueden multiplicarlo tal cual o podemos simplificarlo. Aquí voy a hacer un poquito más larga la división. Aquí la línea de la división, para que no se me van a confundir. Y yo de mi numerador, para evitar multiplicarlo, o bueno, lo voy a multiplicar y luego lo simplificamos. Pero aquí lo voy a poner para copiarlo y para ponerlo acá de la otra manera. Una simplificándolo y una sin simplificar, ¿sale? Si yo no lo simplifico, yo multiplico tal cual y aplico las formas. 2 por 3 son 6, 6 por 1, 6. Entre 2 por 3 son 6, 6 por 4, 24. Y ese 6 sobre 24 entre 5 séptimos. ¿Ok? Aplicamos. Extremos por extremos, medios por medios. Extremos por extremos, medios por medios. Y me da 6 por 7. Bueno, aquí tendré que poner 6 por 7 y 24 por 5. 6 por 7 son 42. Entre 5 por 4, 20, llevamos 2, 120. Le sacamos mitad y me daría 21 sobre 60. Le sacamos, aquí ya no le podemos sacar mitad porque el 21 es impar. Le sacamos tercia. Ya 2 y 1 son 3 y 6 y 0 son 0, perdón, 6 y más 0 son 6 y ambos son múltiplos del 3, por lo tanto podemos sacarle tercera. 21 entre 3 son 7 y 60 entre 3 son 20. Y entonces aquí ya mi resultado simplificado, o ya no lo puedo hacer más, serían 7 sobre 20. ¿Cómo puedo volverlo a hacer yo aquí? Este 3 con este 3 se me va, o se me hace 1. Este 2 con este 2 se me hace 1. Y me quedaba, sin necesidad de multiplicar, un cuarto entre 5 séptimos. 5 séptimos. Aplicamos extremos por extremos, medios por medios. Y me da de resultado 7 por 1 o 1 por 7 entre 4 por 5, que son 7 sobre 20, que es el mismo resultado que habíamos obtenido de la otra forma. Como fue una fracción propia, yo ya no la puedo representar en impropia. Y hasta aquí son los ejercicios que tenía planeados para ustedes. Díganme si tienen alguna duda. Ya que hace rato no habían tenido dudas, les seguí, pero si alguien tiene alguna duda. Perfecto. Okay. Hace mucho que no tenía a muchos alumnos conectados. El día de hoy tengo 11. Les agradezco mucho. Y ahorita estuve leyendo que no tienen dudas. Les agradezco mucho su asistencia. El día de mañana en la sección de avisos también les voy a poner la copia de, perdón, la grabación de esta clase por si la quieren volver a ver, si algo no les quedó claro, si quieren volver a repasarlo. Y recuerden que cualquier duda que les pueda llegar a generar a lo largo de su módulo, escríbanme y yo trato de contestarle lo más pronto posible.
Les deseo mucho éxito en su módulo. Recuerden que en los cronogramas voy a estar compartiéndoles clases como de este tipo, de todos de los exámenes y de los archivos entregables que van a tener que hacer. Pero también yo creo que mañana o pasado mañana les voy a mandar todos los videos que tengo por si ustedes van más rápido en el módulo para que no se tengan que esperar a los cronogramas. Les agradezco mucho su asistencia. Si nadie tiene duda, sería todo por la clase. Y no olviden que me pueden contactar en cualquier momento. Yo trato de estar bien al pendiente de ahí del chat. Tanto del chat como del correo. La desventaja del chat de la plataforma es que no podemos adjuntar cosas. Sin embargo, en el correo, si ustedes tienen alguna duda, me pueden mandar sus fotos o sus archivos y yo ya los voy guiando. ¿Sale? Que pasen una excelente noche y en verdad que les agradezco su asistencia. Buenas noches. Si ya no tienen dudas, ya se pueden salir con confianza. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.